resultados de los parciales, eso no es que es un invento mío. Pero, bueno, nada, a ver, los escucho. Ahí empezamos a grabar nuevamente. Ese era el ejercicio que les proponía. Entonces, escucho, a ver, no quiero la respuesta ya la puso ahí Matías y estaba bien. Lo que digo es que estaría muy bien si alguno se encontró con una pregunta con cuál, qué es lo que, si algo se traba, no sale, no les resulta o lo que fuera. Sobre todo, que Gabriela Varela acaba de escribir que están en un chat por Discord debatiendo por ahí. Supongo que estarán debatiendo sobre este ejercicio, lo cual me haría inmensamente feliz en un viernes a las 9 menos cuarto de la noche. Así que, a ver, ¿de qué debatían? O no, ¿de qué debatían? Escucho, ¿cómo fue? Profe, Bueno, yo listo. Ahí está el ahora sí. ¿Cómo es? yo lo resolví de una forma que no sé si está bien. A ver. Primero, bueno, marqué todas las restricciones en el gráfico y después para encontrar ¿Te quedó así el el polígono? Z, ¿Con quién estoy hablando primero? A ver, estoy hablando con Rocío Burgos. sí, Bien. bien, ¿Te quedó así? me quedó otra cosa. ¿Qué tan otra cosa? Porque así es como va. Esas son las restricciones. Ah, sí, sí, me quedó así. Bueno, Eh, bueno, primero hice como había hecho antes, eso de despejar X2, y después a Z le asigné un valor cualquiera para que eso me quede 1, para poder dibujarla. claro. Está bien. Bueno, vos lo que hiciste es encontrar que el término independiente termina en 1 para poder dibujar la primera Z por ahí, ponele. Claro, sí, sí, Y después fuiste haciendo crecer la Z hasta que se escapaba por este punto. sí. Bien. ¿Está bien así? ¿Alguien tuvo algún... Sí. No entiendo, a ver Gabriela, no entiendo la pregunta. X2 menos X1 menor o igual a 1, me quedé en duda, dice Gabriela. A mí, por ejemplo, X1 menos X2 menor o igual a 1, me quedé en duda si era creciente o decreciente. ¿A qué te referís? ¿A la pendiente de la recta? Bueno, les voy a contar cómo hago yo particularmente eh, para no tener ese problema. A ver, a ver, a ver, así. Ahí, bien. Vamos a seguir dibujando. Tuki, tuki. A ver, esto de alguna manera se le puede agregar, se le puede agregar una cuadrícula. No, ¿cómo era? Titiririti. Nunca había usado esto del OneNote previamente y el otro día alguien me lo presentó, me resultó súper útil y ahora no me acuerdo cómo se le agrega la grilla para que tenga valores. Insertar, ¿no? Y maybe, pero no me acuerdo. Insertar, tabla no, impresa, recorte, imágenes, video. Da la sensación de que no, ¿no? A ver, Profe, no. donde dice insertar tabla, tiene una flecha. Ahí no le da la opción de Vos insertar otra cosa que no sea la tabla. no, creo que acá te da como cualquier Office, ¿no? Ah, Es parte de Office esto, así que es para insertar el tamaño de la tabla. ah. Lo peor es que lo hice, ¿eh? Pero bueno, I don't remember it. A ver si es alguno de estos. No, obviamente que no. ¿Era una propiedad del dibujo? Propiedades de la... Ah, no, era propiedades de la pluma. A ver si es propiedad de esto. Tareas pendientes, recordar, definición, bla, 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 bla. No, esto es todo de la pluma. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Esta no la voy a usar, de hecho. A pesar de que a pesar de que el sistema yo lo voy a usar siempre en el primer
Bueno, en el primer cuadrante, a veces es posible que me resulte más cómodo empezar a dibujar en un cuadrante que no sea el primero, ¿sí? Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo hago yo. Lo que hago yo no es ninguna magia, digamos, no es que estoy inventando la pólvora, pero una manera sencilla, o por lo menos que a mí me resulta sencilla, de ver cómo dibujar las rectas. Mira, lo voy a hacer con las tres para que lo vean. En realidad, x1 menor o igual que 2 es bastante sencilla, no tiene demasiado sentido ponerse a explicar demasiado, pero para ver esta, digamos, si x1 es menor o igual que 2, en algún lado, por ahí, ¿sí? Por ahí en algún lado estará el 2 y ahí escribo la recta. ¿Está bien? Ahora bien, tengo otra ecuación que es 2x1 más x2 menor o igual a 6. Por lo tanto, yo voy a escribir acá 2x1 más x2 igual a 6. ¿Sí? Es decir, escribo la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Para poder, vamos a cambiar el color de esto, a ver si así queda así, perfecto. Para poder escribir una recta, como todo mundo sabe, hay varias maneras. Una es la de escribirla en la forma implícita, donde tenés la ordenada al origen, la ordenada al origen y la pendiente de la recta para dibujar la recta. Pero hay otra manera, que es conociendo los puntos, ¿sí? Yo puedo determinar una recta con 2 puntos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Ok, por lo tanto, yo puedo escribir, por ejemplo, un punto en el que x1 es igual a 0. Si x1 es igual a 0, esta ecuación que está acá, resulta en que x2 es igual a 6. ¿Lo ven? Por lo tanto, hay un punto en algún lado por acá, después lo voy a sacar eso, por ahí, en algún lado, que va a ser el punto en el que x1 vale 0, estoy en el eje vertical, y x2 vale 6, estoy ahí arriba. ¿Está claro? Ese es un punto. ¿Me siguieron? El otro punto, ¿cómo lo saco? Digo, bueno, ahora la que vale 0 es x2. ¿Por qué hago que x2 vale 0? Porque x2 igual a 0 es un punto en el eje de x1. Si x1 vale 0, con esta ecuación x2 vale 6, y si x2 vale 0, con esta ecuación me queda que 2x1 es igual a 6, por lo tanto x1 va a ser igual a 3. ¿Lo ven? Sí. Por lo tanto vengo y me paro en el punto en el que x1 es igual a 3, y luego la recta va desde el punto 0,6 hasta el punto, por supuesto está recontra fuera de escala, hasta el punto 0,3. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí. Elegí un color distinto. Bien. Vamos con la que les traía problemas. La que traía problemas decía que, o por lo menos la que era más difícil de entender, x1 menos x2 menor o igual a 1. ¿Estamos? En realidad, la recta que yo tengo que dibujar es x1 menos x2 igual a 1. Por lo tanto, digo, primero, x1 es igual a 0. Si x1 es igual a 0, x2 ¿a cuánto es igual? ¿Es A 1. pregunta? A 1. No, a menos 1. Porque si x1 es 0, desaparece esto. Ah. ¿Estamos? Sí. Bien. Ergo, el punto que estoy buscando es el punto 0 de x1, o sea, sobre el eje vertical, menos 1 de x2. Ese punto. Suponiendo que ahí está el menos 1, ¿no? Y luego hago lo mismo para x2. Digo, bueno, ahora x2 vale 0, por lo tanto x1 ahora sí vale 1, ¿no? Porque en la misma ecuación de antes, en esa ecuación de antes, si hago que x2 desaparezca, o sea, la hago valer 0, x1 es igual a 1. Y ahora sí estoy en este punto. X1 es el eje vertical. x1 igual a 0 es el eje vertical. Porque el eje vertical atraviesa al horizontal en x1 igual a 0.
Este eje es el eje de las X1 y este eje es el eje de las X2. Perfecto, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando X1 vale 0, yo estoy sobre este eje. Y cuando X2 vale 0, estoy sobre el otro eje. Con eso me armé ahora mi recta. ¿Y mi recta por dónde pasa? Pasa por ese punto. Por ese par de puntos. Entonces, de esa manera me doy cuenta cómo es la pendiente de la recta. Después, bueno, obviamente, como esto no está dibujado en escala, la forma de todo este gráfico que yo acabo de hacer a mano no es la forma real del problema, ¿no? Porque acabo de dibujar todo fuera de escala completamente. ¿Pero se entendió la idea? Sí. Se entendió. Gabriela y el resto, o alguno que no haya, por lo menos los que estaban con duda. Bien, perfecto. Bueno, en estas condiciones el resultado del problema desde el punto de vista gráfico presentaba ese juego de rectas, perdón, ese juego de rectas que me determinaban ese polígono de solución que está pintado en verde. ¿Estamos de acuerdo? Para resolver el problema para ver cuál era el resultado, cuando un compañero de ustedes, el hermano de Murray, preguntó, les dije que se fijen en la página phpsimplex.com. La página phpsimplex.com es una página obviamente escrita en PHP que te sirve para resolver problemas por simplex. Simplex es el método que vamos a ver nosotros a partir de ahora. Pero además te permite resolver cualquier problema, inclusive por cualquier método. No importa qué método uses, no es exclusivo de Simplex. Entonces, haces clic aquí y ahí te aparece ven que el sitio es bastante antiguo, ¿sí? Bastante viejo, es bastante simple, no tiene ninguna cosa, digamos, demasiado gráfica a la vista, pero básicamente te permite resolver ejercicios rápidamente para ver si lo que hiciste está bien o está mal. Entonces dice, ¿cuántas variables de decisión tiene el problema? Bueno, creo que es más que evidente que este problema tiene dos variables, ¿sí? X1 y X2. ¿Cuántas restricciones? 3. Este problema tiene estas 3 restricciones. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea que este problema es de 3 restricciones. Continuar. ¿Cuál es tu función objetivo? 3x1 más 2x2. ¿Cuáles son las restricciones? Mis restricciones son 2x1 más 1x2, y acá puede ser que sea menor o igual, mayor o igual o igual. En este caso es menor o igual a 6. Fíjense que yo ya lo resolví por este método, mejor dicho, usando esta página, por eso ya tiene todo cacheado, ya sabe lo que voy a usar. Luego, x1 más, ¿cuántas x2? Ninguna. Bien, 0, x2. ¿Menor o igual a qué? A 2. Y luego, sí, escucho. No, en estos ejercicios nunca vamos a ver nada con solo menor o solo mayor. No, Ok, no. ok. No, podría ser, pero no pasa, ¿sí? En realidad, los problemas pueden ser solo de mayor o solo de menor, pero no se pueden resolver por este método así como lo vemos nosotros, Claro, claro. ¿está? Siempre, digamos, eso tiene que ver todo que ver con esto. Vos fíjate que si el problema no incluyera al igual, ese punto no formaría parte de la solución. Vos fíjate que siempre nuestras soluciones óptimas están en los bordes, es decir, en las rectas. Por lo tanto, el igual tiene que ser parte de la solución, porque si no el punto no existiría. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien, sí. ok. Bueno, continuamos. Bueno, y decía que la última que nos falta es que x2 es menos 1, ¿no? Más menos 1 a x2, menor o igual a 1. Continuar, y en el continuar vos podés elegir ir a la solución directa, que te va a dar directamente el resultado, o ir a todos los pasos. Si vas a la solución directa, te devuelve. La solución óptima es z igual a 12, x1 es igual a 0, x2 es igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? Con eso ya tenés la solución. Pero, si vos le pones continuar en vez de ir a la solución directa, vas a ir paso por todas las tablas simplex que vamos a empezar a ver ahora. Esto de las tablas simplex ustedes todavía no lo vieron, todavía no les enseñé cómo se hace, lo vamos a empezar a ver ahora, ¿sí?
Así que ahí vas viendo todas las tablas simplex del problema, y cuando llegaste a la solución final, que te vas a dar cuenta porque te dice la solución óptima es, y te da los resultados, te permite ver, si el problema lo permite, la solución gráfica. Descubrirán, ustedes muy estimados contertulios de la clase de hoy, que la solución gráfica que presenta la página es exactamente la que yo usé para armar la PPT. ¿Está bien? Así que bueno, nada, la página es muy sencillita de usar. El único secreto que tenía esta página, y que costó un rato darse cuenta, por lo menos a mí la primera vez, es que cuando vos entras a la página te hace todo un circo de qué significa el simplex y demás. Lo único que tenés que hacer es hacerle clic a este link que está acá para ir a parar al ejercicio y poder resolverlo. ¿Estamos? Bien, preguntas. ¿Alguien no entendió cómo se resuelve esto que vimos? A mí, Darío, me quedó una duda con la flecha azul que hiciste vos para acá. Que andás a ver para qué la hice, pero bueno, a ver, te escucho. No, no, y la recta esa. En realidad creo que viene, o sea, también con lo de, o sea, con lo de la ecuación explícita, o implícita, ya ni me acuerdo. Implícita. ¿Tiene Bueno, que ver con después la eso? duda. No, es que, nada, en realidad no sé qué hacer. O sea, yo las ecuaciones de sometida a las puedo marcar en el gráfico. Hasta Bien, ahí voy 10 puntos. bien. Ahora, después de ahí no sé qué hacer. Bueno, resulta que lo próximo que vos tenés que hacer es poder dibujar cuál es la pendiente de Z. Sí. ¿Por qué? Porque dependiendo de la pendiente de Z va a pasar que vos te vas a escapar por este punto, o por este punto, o por este punto. Vos fíjate que, suponete que la pendiente de Z hubiese sido esta. ¿Sí? Hmm. Si la pendiente de Z hubiese sido esa, el punto máximo no es este, que es el que resultó siendo. Porque el punto máximo no se habría escapado ni por acá y se habría escapado por acá. Por lo tanto, este habría sido el máximo. ¿Eso lo tenés claro? Perfecto, sí. Ok, ese habría sido el máximo. Entonces, lo único que hay que hacer es poder dibujar una Z cualquiera para poder ver cuál es la pendiente y luego poder dibujar todo. Bien, que eso es como lo hiciste en el ejercicio anterior, que... Que despejé, Perfecto. y acá sería exactamente lo mismo. Es decir, acá, vamos a una nueva, acá tengo Z es igual a, Z es igual a 3x1 más 2x2, ¿sí? ¿Qué tengo que despejar? Tengo que despejar x2, porque ¿te acordás que la ecuación de forma implícita era y igual a por x más b? Sí. ¿Bien? La pendiente era A o M, no sé qué vieron ustedes en matemática, para el caso es lo mismo, Sí. ¿está bien? Digamos que era M o la que fuese, no importa, ¿sí? Entonces lo que vos buscabas era despejar esta forma porque M era la pendiente. Hasta acá no estoy contando Bien. nada nuevo. Ok. Fíjate que lo que para vos era I en matemáticas, es decir, la variable independiente, o sea, la ordenada, o mejor dicho, la variable dependiente, ahora para nosotros en este gráfico es x2, en el gráfico de la solución. Sí. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que escribir esto de esta forma. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es despejar x2. Me queda z menos 3x1 igual a 2x2. ¿Está bien? Bien. Z dividido 2 menos 3, me queda escrito horrible con este programita, x medios de x1 igual a x2. Y chau. ¿Está bien? Bien. Listo. ¿Cuál es la pendiente? Menos 3 medios. ¿Cómo sé que Perfecto. esta es la pendiente? Y porque es la que está acompañando a x1, que es la variable que va acá. Sabiendo la pendiente, ¿te acordás cómo dibujar una recta? Ni. Por eso, creo que ahí tengo el quilombo. Bueno, listo. Entonces, como seguramente no te lo acordás, te lo voy a explicar solo porque hoy me levanté de buen humor, porque si no tendrías que ir a preguntárselo a tu profesor de matemáticas, pero bueno, no importa. No, ahora hablando en serio, vamos a hacer, ¿cómo dibujo una recta conociendo la ordenada al origen y la pendiente? Acá la ordenada al origen no la conozco, y no la conozco porque es Z, ¿está bien? Entonces, como me dijo Rocío Burgos por ahí hace un rato, dijo,
yo me dibujé la z para, mejor dicho, me dibujé la recta para z igual a 1. Entonces, ¿qué hizo ella? En realidad lo que hizo fue decir, z vale 2. ¿Por qué? Porque sí. No importa el por qué. ¿Para qué dijo que z valía 2? Para que todo esto se transforme en un 1. Entonces ella llegó a esta expresión. Llegó a esta expresión. Dijo, si z vale 2, todo esto es 1. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Y cómo hago ahora? Bueno, ahora me paro en el punto 1. Me paro en el punto 1. Ponele que este punto es el 1. Acá, ¿no? Sí. La ordenada del origen 1. Y después, como esto es negativo, me corro 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia abajo. Ahí tengo la pendiente. Bien. O, en lugar de hacer 3 a la derecha y 2 hacia abajo, podés hacer 3 a la izquierda y 2 hacia arriba, y es el mismo resultado. Y ahí ya tenés la pendiente. Entonces, teniendo la pendiente y teniendo el polígono de solución, ya vas a tener una idea de para dónde dispara tu recta. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, 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 Bien. 10 puntos. Excelente. Es más, eso lo podés hacer en cualquier punto, ni siquiera hace falta que lo calcules. Digo, vos te podés parar, como la pendiente de la recta es siempre la misma, ¿sí? Mejor dicho, sí, sin importar el valor de z. Fíjate que habíamos llegado a que, en la nota, vuelvo a la nota, llegamos a que la pendiente no depende de z. Ve que la pendiente es siempre menos 3 medios, por eso todas las rectas son paralelas. Todas las zetas, sin importar el valor de z, las rectas son todas paralelas. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Por lo tanto, no te tenés por qué preocupar por el valor de z. Vos te podés parar en cualquier punto, por ejemplo en este 3, y digo, me corro 3 lugares a la derecha, 3 lugares a la derecha, 2 lugares para abajo, y ahí escribo la recta. Lo que pasa es que estoy malísimo, pero ahí la recta obviamente tendría que haber ido de acá hasta acá, ¿no? Así. Bien. Y ahí ya tengo la recta, y después va creciendo. Crece si es maximizar, decrece si es minimizar. Ah, perfecto. ¿Está bien? Bien, 10 puntos. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Seguimos. Lo que vamos a empezar a ver ahora es la solución por el método simplex. Y acá presten mucha atención. Ahora sí les diría, si quieren, anótense todo lo que creen que van a anotar. O, ¿qué les aconsejo? Les aconsejo que presten mucha atención a lo que voy haciendo y después, si quieren, revisen el video, revisen la PPT y anótense todo lo que tienen que anotarse. Porque el método tiene sus vueltitas. Bien. Lo voy a resolver por simplex utilizando exactamente el mismo ejercicio que resolvimos por el método gráfico, el primero. Bien. Todas las restricciones, condiciones para poder resolver el problema de simplex, las mismas de antes. Todas las restricciones tienen que tener el lado derecho no negativo, porque las ecuaciones no pueden, perdón, las variables no pueden resultar negativas. Por lo tanto, todas las restricciones se transforman, discúlpeme, quiero agarrar la pluma. Hay que transformar a todas las restricciones. Vieron que nuestras restricciones, en realidad, fueron siempre inecuaciones. O por lo menos dije que en general eran inecuaciones. Hasta acá estamos de acuerdo. Esto es lo que habíamos visto antes. Para poder resolver por el método simplex, las restricciones se tienen que transformar en ecuaciones que tengan el lado derecho no negativo, o sea, el término independiente no negativo. Y además, todas las variables van a ser no negativas. ¿Cómo hago esto? Bien, yo tengo una restricción que decía que 6x1 más 4x2 era menor o igual a 24. ¿Está bien? Eso lo tengo que transformar en una igualdad. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué lo tengo que transformar en una igualdad? Básicamente porque el método simplex es una adaptación del método de Gauss-Jordan. Y el método de Gauss-Jordan era un método que ustedes vieron en matemáticas para resolver sistemas de ecuaciones. Insisto, sistemas de ecuaciones. Entonces, yo tengo que transformar mi inecuación en una ecuación. ¿El por qué? Porque si no se transforma en una ecuación, no puedo usar un método para solucionarlo, que es un método algebraico de solución de ecuaciones. Ahora, resulta que si todo esto es menor o igual a 24, y yo quiero que sea exclusivamente igual a 24, lo que tengo que hacer es agregar una variable artificial que voy a llamar x3 porque sí, que va a representar cuánto le falta a mi restricción original para convertirse en una ecuación. ¿Se entendió? Se dice que x3 es una variable de holgura, y por ahora para nosotros van a ser todas variables de holgura hasta que veamos restricciones de mayor o igual, que va a ser la semana que viene. ¿Por qué? Porque en general x3, perdón, porque en general 6x1 más 4x2 es menor a x3, a 24. Entonces, esto es lo que le falta a esto para llegar al límite. Digamos que la holgura es cuánto disponible tengo en mi restricción original para llegar al límite de la restricción. ¿Se entendió? ¿Qué representa esa x3? Sí, sí. ¿Se entendió qué representa? No terminé de entender cómo se llega a esa X3, ¿de dónde sale? No, no sale de ningún lado. Yo digo, X en realidad no sale de ningún lado, no. La tengo que inventar o la tengo que presentar para poder convertir a la inecuación en una ecuación. Lo que digo es, para cada una de las infinitas soluciones posibles que tiene el problema anterior, no para la óptima, para todas las soluciones infinitas que vimos antes, ¿te acordás que había infinitas? Sí, sí. Bien, para cada una de ellas va a haber un par de valores x1, x2. Ese par de valores va a dar un resultado en general menor que 24. Ujú. ¿Sí? Entonces yo me invento una variable artificial x3 que tome el valor necesario para que, dependiendo de los valores de x1 y x2, el resultado de la restricción sea exactamente 24. Claro. ¿Por qué hago eso? Porque yo necesito que mi restricción se transforme en una ecuación para poder resolverlo. Obviamente, x3 es una variable artificial, no es una variable real del problema, porque x1 era la cantidad de toneladas de pintura de exteriores, x2 era la cantidad de toneladas de pintura de interiores, y x3 no existe en el problema. Ujú. Es una supuesta nueva pintura inventada, no la voy a usar para nada en este caso en particular, pero que me sirve para representar la cantidad sobrante de toneladas de materia prima M1. ¿Te O sea, acordás que sería como lo que está dentro del universo, pero ninguno de los dos conjuntos. Algo así. no Para sé cómo llegar. llegamos a la teoría de conjuntos? Me imagino yo, porque estoy quemado con estadística del cuatrimestre pasado, pero sería lo que está por Bien. fuera de los demás conjuntos, ¿De pero qué que... conjuntos, maestro? Y de dos conjuntos de pintura 1 y de pintura 2, por No, ejemplo. no porque te explico, no por qué, porque esta restricción, ¿qué representaba? Representaba la cantidad de materia prima M1. ¿Te acordás? El 24 en la tablita, si no volvemos a la tablita, No, no, está dame un bien, toque. está No, bien, está bien. vuelvo. Ahí está. El 24 o la primera restricción, en realidad, yo usaba X1 y X2, que eran litros de pintura, o toneladas de pintura, para ver cuánta materia prima M1 tenía. Por lo tanto, ese X1 multiplicado por este 6, en realidad termina resultando en toneladas de materia prima M1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo que la cantidad de toneladas de pintura interior multiplicada por el 4 termina representando materia prima M1. Por lo tanto, ¿por qué te digo esto? Porque X3
X3 representa materia prima M1. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto lo digo porque cuando trato de hacer lo mismo con la segunda restricción, me va a aparecer una variable distinta, artificial, para llevarla a una igualdad, pero esta X4, ¿qué representa? Representa materia prima M2. Silencio de ultratumba. En tanto que para la tercera restricción, X5 representa justamente la diferencia de pintura de exterior de la de interior. Eso si lo quieren analizar desde el punto de vista del problema. Desde el punto de vista de la matemática, por cada una de las restricciones que tenga mi problema, yo tengo que agregar una variable artificial que haga que mi inecuación se transforme en una ecuación. ¿Está? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Este es el menor de nuestros problemas, por lo tanto no puede ser un problema. Si alguien no entiende lo que hago, me paran y me lo dicen. ¿Está claro? Ahora, cuando yo invento la variable x3, y invento la variable x4, invento la variable x5, invento la variable x6, las invento para poder transformar a mis restricciones en ecuaciones. Pero resulta que como x3, x4, x5 y x6 no existen en mi problema real, de alguna manera yo me tengo que asegurar que el valor que tomen estas cuatro variables no me afecten a mi función objetivo, porque si no yo me voy a mentir en la cantidad de plata que gano. ¿Se entiende esto? De vuelta, por favor. De vuelta. Yo inventé una variable x3. ¿Para qué? Para transformar esta inecuación en una ecuación. Sí, sí, está Lo ahí. mismo Perfecto. x4, lo mismo x5 y lo mismo x6. Correcto. Por supuesto, o por supuesto no, seguramente en cada una de los infinitos resultados, a ver, cuando yo vuelvo un par de pasos más atrás. Voy a ir acá. Por ejemplo, esta primera recta representaba 4x1 más 6x2 igual a 24, ¿está bien? Perdón, 6x1 más 4x2 igual a 24. Eso representaba esta recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, perfecto. Bien, fabuloso. A ver, si yo estoy, por ejemplo, en una solución que es este punto, X3 representa qué tan alejado está ese punto del límite de la restricción. Porque la igualdad es el límite de la restricción. Y yo estoy en este punto. ¿Me siguieron? Ahora sí. Ahora ¿Eso sí. quiere decir que este valor es X3? No, quiere decir que cualquiera de esos valores puede tomar X3. Exacto. No es este X3. X3 está representando esa distancia. ¿Se entendió? Es decir, el punto mío real, qué tan lejos está del límite. X4 hará lo mismo con la restricción que le corresponde a X4, que si mal no recuerdo es esta. X5 hará lo mismo con la restricción que le corresponde a X5, que es esta, y X6 hará lo mismo con la que le corresponde. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Ahora, acá yo voy a tener un valor de X3, un valor de X4, un valor de X5 y un valor de X6. Pero eso no existe en la realidad. Entonces, yo me tengo que asegurar de alguna manera que ni X3, ni X4, ni X5, ni X6 me afecten a mi Z. Porque si me afectan a Z, me van a devolver una función objetivo mentirosa que no es la que yo quiero obtener. Yo quiero seguir obteniendo el mismo valor de Z que con el método gráfico cuando lo resolví por simplex. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Qué hago para resolver eso? Y bueno, en la función objetivo, a las cuatro variables artificiales las multiplico por 0.
Consulta, Una cosa, pero, perdón, discúlpame. sí, Está bien, entendí perfecto lo que explicaste. Y en la ecuación objetivo las escribís como simbólicas para demostrar que sí, existieran. ¿sabés por qué? Porque como lo vamos a resolver por Gauss-Jordan, y en Gauss-Jordan usábamos los coeficientes de las variables, lo escribo a propósito de manera simbólica para que recuerden que van ceros. Excelente. ¿Está bien? Y ahora un poquito más adelante lo íbamos a ver. De hecho, acá no lo escribí por una cuestión de espacio en la PPT, pero en realidad, en cada una de las restricciones yo tendría que haber puesto, por ejemplo, en la primera, más 0x4 más 0x5 más 0x6. En la segunda tendría que haber escrito 0x3 más x4 más 0x5 y así en todas. ¿Está? Sí, perfecto. Por el mismo motivo. Bueno, una cuestión importante que no había dicho, pero que es imprescindible, las variables artificiales tienen que cumplir con la condición de no negatividad. Digamos, x3 no puede ser negativa, ni x4, ni x5, ni x6. Eso quiere decir que, como veremos la próxima clase, si mi restricción es de mayor o igual, yo en lugar de sumar, voy a tener que restar. ¿Estamos? Mm, ¿De vuelta? ¿Por qué sumo x3? Porque vos tenés que demostrar una igualdad, siempre va a ser menor o igual de ¿Por qué la 24. sumo? Porque ahí lo dijiste, porque es menor. Como todo esto es o menor o igual y x3 es siempre positiva, si esto es menor a esto, le tengo que sumar algo. Correcto. Ahora, si acá en lugar de menor o igual hubiese sido mayor o igual, resultaba que a esto yo le Eso. tenía que sacar algo Sí, para llegar a la igualdad. ahí Por lo entendí. tanto, acá voy a tener que restar. Profe, una Y, pregunta. En pará, la tercera pará un cachitito, ecuación, pará un cachitito. Antes de restar nada, podría haber dicho, ¿y por qué no le sumo algo negativo? Bueno, básicamente porque ninguna variable puede ser negativa. Eso fue lo que había dicho antes. Ahora sí, en la tercera ecuación, sí, la tercera, como no puede ser negativo el término independiente, entonces, ¿qué valor le asignamos? ¿Un cero? ¿a dónde ves un valor negativo en el término independiente? Hay un 1 acá. Estaba abajo, lo vi Bueno, recién es un ahora, 1, pensé ¿por que qué era un negativo? subíndice. No, está acá Por- abajo, es un 1. claro, pero ahí en ese punto rojo ahora no veía nada. Ahora lo veo, sí. Ok. Pensé era el subíndice. Ah, ¿este 1 pensaste que era el subíndice? No, se Claro, corrió el renglón. No, no, perdón. No, se corrió el renglón. está bien. Ahora te entendí, ahora te entendí. Perfecto. Y entonces los X rojos sirven para equilibrar esa ecuación. Sería lo que le falta a la inecuación en el lado izquierdo para equipararse con el término independiente, algo así. Exactamente eso es. Bien, gracias. Y es lo que le falta porque la restricción es de menor o igual. Si la restricción fuese de mayor o igual, en lugar de lo que le falta sería lo que le sobra. Por lo tanto, si fuese lo que le sobra, acá en lugar de un más, debería haber un menos porque esto no puede ser negativo. Entonces, por ejemplo, si todo esto fuese 30, por poner un número ridículo, 30 sería mayor que 24, por lo tanto yo tendría que ser un 6 para transformarse en 24. ¿Se entendió lo que dije? Sí, perfecto. Maravilloso. Sigo. Lo próximo que vamos... Escucho. Bien. Lo próximo que vamos a hacer es completar la tabla simplex. Y la tabla simplex, cada una de estas tablas que vamos a completar, eh, esto termina siendo otra forma de escribir si ustedes se acuerdan cómo resolvían por Gauss-Jordan, del lado izquierdo hacían una... A ver, para resolver un problema por Gauss-Jordan, ustedes lo que hacían era lo siguiente. Hacían una línea vertical, una línea horizontal, bueno, una línea horizontal, de este lado
De este lado ponían los términos, los coeficientes de las variables. De este lado ponían los términos independientes y empezaban a pivotear. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. ¿Se acuerdan cuándo terminaban de pivotear? Suponiendo que el rango era igual que la cantidad de ecuaciones linealmente independientes y piripipí. ¿Cómo se daban cuenta que habían llegado al final? Porque tenías la matriz identidad. No, perdón, porque no le Señor, ahí, porque de este lado del lado izquierdo, llegabas a la matriz identidad. Sí, sí. Cuando quedaba una línea de 1 diagonal, dice Estefanía Gómez Peverini, que es exactamente la matriz identidad. Exactamente. Bien, a eso tenemos que llegar. Esto es otra forma de escribir aquello. Es una forma particular que la vamos a usar y que la vamos a tener que aprender a usar. ¿Sí? Bien, ¿cómo se completa esto? Primero, ahí acabo de volver a escribir la matriz identidad. Perdonen, la función objetivo. No, perdón, ninguna función objetivo. También son las 9:20 de la noche para mí. Lo que acabo de escribir ahí es la primera restricción. Esta restricción la acabo de escribir agregando lo que les había dicho antes. 0x4, 0x5 y 0x6. ¿Lo ven? Sí, sí. Esta es la primera restricción. ¿Qué hago con eso? Pongo los coeficientes de las matrices de las variables en cada una de las columnas que corresponden. O sea, S6, que acabo de poner ahí, lo voy a repetir hasta el cansancio, es S6. ¿Por qué? Porque está en la columna de X1. S4 es S4. S1 es S1. Y después, 3 ceros. ¿Entiende? Yo sé que lo que acabo de decir parece sencillo, pero es imprescindible hacerlo bien porque si hacen eso mal, no sale. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Perfecto. Hice lo mismo que hacían cuando hacían Gauss-Jordan. Escribían todos los coeficientes de todas las variables. La única particularidad es que acá, porque después lo vamos a usar, primero ponemos cuál es el orden de las variables. Depende de qué profesor de matemática les tocaba, también les decía que pusieran las variables arriba. Algunos lo hacían, otros no, no importa. Bien, ¿qué particularidad tiene el método simplex por ahora respecto de lo que hacían antes? Que el término independiente, en lugar de ponerlo a la derecha de la línea, lo ponemos a la izquierda, ahí en esa columna que se llama B. B es la columna de los términos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hasta acá alguna pregunta? Continúo. La próxima ecuación es la segunda, y hago lo mismo. Me pasé un paso, hasta ahí, hice exactamente lo mismo. Completé con los coeficientes. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. La próxima, lo mismo para la tercera. Y la próxima, lo mismo para la cuarta. ¿Sí? Ahora completé datos. Como completé datos, terminé de completar datos y me encuentro con eso que está ahí. ¿Qué es eso? La identidad. Una matriz identidad. Como hay una matriz identidad, significa que esta ya es una solución al problema. Recuerden que el problema nuestro tiene infinitas soluciones. No tiene una única solución. Hay una sola que es la mejor, que es la óptima. ¿Estamos de acuerdo? Pero soluciones que cumplan tanto como la función objetivo como con todas las restricciones, hay infinitas. Cada una de las tablas simplex que vamos a ir completando y en las que vamos a ir iterando son una solución distinta. Y como son una solución distinta, van a tener una matriz identidad. Cuando encuentro la matriz identidad, ahora estoy en condiciones de completar la columna de las X.
¿Cómo completo la columna de las X? Poniendo en cada una de las filas la variable que tiene el 1 en la matriz identidad. O sea, dicho de otras palabras, acá, en la primera fila, va un X3, porque acá, en la columna de X3, está el 1. ¿Se ve? Del mismo modo, aquí va un X4, porque en la columna de X4 está el 1. Lo mismo para X5, lo mismo para X6. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, seguimos. Luego viene la fila CJ, esa que está ahí abajo de la fila que se llama ZJ. Esta fila. ¿Cómo se completa toda esta fila? Con los coeficientes de la función objetivo. El 5, el 4, el 0, el 0, el 0 y el 0. Para quien me preguntaba por ahí antes por qué escribía de manera simbólica el 0 por X3, 0 por X4, ahí está la respuesta. ¿Sí? La fila Z es la fila en la que yo pongo todos los coeficientes de la función objetivo. De hecho, como la función objetivo es siempre la misma durante todo el ejercicio, esa fila es la única que no cambia. ¿Estamos perdón, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, sigo. Luego viene la columna C. La columna C es casi lo mismo que la fila CJ, pero en lugar de poner los coeficientes de todas, solo pongo los coeficientes de las variables que están en la columna X. O sea, como acá hay un X3, me vengo a la función objetivo y me fijo cuál es el coeficiente de X3. Como es un 0, pongo un 0 ahí. Como acá está X4, me vengo a ver quién multiplica a X4 y como acá es un 0, lo pongo acá. Lo mismo para X5, lo mismo para X6. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Y ahora tengo que empezar a calcular la fila ZJ. La fila ZJ se calcula de la siguiente manera. Este valor es... voy a buscar el lapicito, un segundo. Esta posición es este valor por este valor más este valor por este valor más este valor por este valor más este valor por este valor. O sea, 0 por 24 más 0 por 6 más 0 por 1 más 0 por 2. O sea, 0. ¿Estamos? ¿Siempre va un 0 entonces acá en esa columna B al lado del ZJ? No. En este caso va un 0 porque como acá tengo solamente las variables artificiales, todos los coeficientes son 0. Y luego hago lo mismo con toda la fila. Perdí el puntero. A ver, en esta ubicación, lo que tengo que hacer es este valor, lo multiplico ahora por este valor. Más este valor lo multiplico por este. Más este por este, más este por este. Lo que pasa que otra vez, como acá son todos ceros, va a resultar que es un 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tengo una consulta, profe, disculpe. Sí. Interpreto, como bien explicó, en
en la ecuación objetivo, vos pones las variables x3, 4 y 5 y 6, que son simbólicas, ¿no? Sí. Para que no te afecten a z, le pones 0 por x3, 0 por y4 y así sucesivamente. Sí. Y recién aclaró que en la columna ZJ, en el 0, justamente el ZJ primer, es una fila. en la fila de ZJ, en el primero, por ejemplo, agarro el primero nada más, donde está B larga, Sí. Sí. va a 0. Y aclaró recién que no siempre va a 0. Entonces mi duda es, Sí. Sí. ¿en qué casos, seguramente lo va a explicar el problema, pero bueno, ¿en qué casos no iría un valor de 0 porque no me encuentro en qué situación en la ecuación objetivo iría un valor distinto de 0 que te afectaría a z? Es lo que tengo desde la ignorancia, Bueno, ¿no? hay varios casos. Hay dos casos, alerta spoiler, nuevamente. Primero, ¿qué pasa si acá en vez de x3 estuviese x1? Si acá en vez de x3 estuviese x1, acá en lugar de un 0 había un 5. Sí, correcto. Por lo tanto, ahí tenés un caso donde no hay un 0. Bien. ¿Por qué habría un x1 acá? Y, por ejemplo, porque acá tengo una columna formando parte de la matriz identidad. Acordate que esta x3 está acá porque tengo este 1 ahí. Sí. Entonces, si en lugar de la columna de x3 hubiese sido 1, 0, 0, 0, yo hubiese tenido 1, 0, 0, 0 acá, acá en lugar de x3 habría venido x1 y acá en lugar de 0 habría habido un 5. Por lo tanto, acá yo habría tenido 5 por 24. Bien. Y acá habría tenido 5 por 6 y acá habría tenido 5 por 4 y así en todas. ¿Se entendió? Excelente. Bien. Bien, hay otro caso más donde las variables artificiales toman coeficientes distintos de 0. Acá existe un caso donde las variables artificiales toman un coeficiente distinto de 0. Ese sí, no te lo voy a explicar hoy para no complicar la vida. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. No quiero explicártelo ahora porque te vas a complicar la vida y vas a preguntar, vas a decir para qué pregunté. No es tan difícil, pero esto lleva, digamos, lo que estamos viendo ahora es bastante complejo y nuevo como para agregarle algo que deberíamos ver luego. ¿Está bien? Perfecto. Nada más que por eso. Bien. Bueno, del mismo modo, puedo completar esto y en este caso en particular, justamente como hablábamos recién, como todos los coeficientes de esta columna son ceros, acá van a aparecer siempre ceros. ¿Está bien? Bien. Y ahora casi terminando, lo que tengo que hacer es completar la fila ZJ menos CJ, la última fila de todas. Esa fila se completa haciendo justamente lo que dice el nombre, es decir, restando columna a columna el valor de ZJ menos el de CJ. O sea, en la primera fila, perdón, en la primera columna, aquí va 0 menos 5. Acá va 0 menos 4, acá va 0, acá va 0, acá va 0 y acá va 0. ¿Estamos? Sí. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta de lo que hice? Muy bien. Continúo. Bueno, acá ya tengo la primera solución. Cuando llegué a este momento, es decir, cuando llegué al momento en el que completé ZJ menos CJ, llegué a mi primera solución del problema. En realidad, obviamente lo que vamos a hacer es iterar. Vamos a buscar un pivot, vamos a empezar a pivotear y vamos a ir haciendo iteraciones. Lo mismo que hacíamos en Gauss-Jordan. La única diferencia es que en Gauss-Jordan, en el Gauss-Jordan original, pivoteábamos o iterábamos hasta que aparecía una solución que la veíamos con la matriz identidad. En este mecanismo, en el mecanismo simplex, todas son soluciones, por lo tanto siempre va a estar la identidad. Lo que tenemos que ver es si la solución a la que accedimos es óptima o no lo es. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una solución. La primera solución dice ZJ es igual a 0. ¿De dónde saco que ZJ es igual a 0? De aquí.
Este valor, es decir, el valor que toma la fila ZJ en la columna B es el valor de la Z. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora voy a explicar el por qué. En esta solución, Z vale 0. ¿Sí? X3 vale 24. X4 vale 6. X5 vale 1. Y X6 vale 2. X1 y X2 no están acá. Estas se llaman variables básicas del problema. Las variables que están en la figura, en la columna X, es decir, en la columna con la que obtuve la solución, son las variables básicas del problema. En tanto que las variables que no están, X1 y X2, fíjense que X1 y X2 no forman parte de esta solución. Valen 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Eso sí es medio de prepo por ahora, ¿eh? Bien. Fíjense que obviamente, si yo agarro la función objetivo que está ahí resaltada en letras negras y amarillo, y acá, perdón, me equivoqué de puntero. Y acá reemplazo a x1 por 0, 0 por 5, 0, más x2 por 0, 4 por 0, 0, más 24 acá, 0 por 24, 0 por 6, 0 por 1, 0 por 2, la z da 0. Fíjense que lo que habíamos hecho antes, este por este, más este por este, más este por este, más este por este, no era ni más ni menos que reemplazar en la z los valores de x3, x4, x5 y x6 que figuraban en la columna B. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguien no entiende? ¿Cómo sigue la cosa? Lo que viene ahora, bueno, acá está un poco la explicación de los que les decía antes, ¿sí? Que la tabla anterior era solución del problema, donde x3 tomaba el valor 24, x4 el valor 6, x5 el valor 1 y x6 el valor 2, x1 el valor 0, x2 el valor 0 porque no forman parte de la solución, y z igual a 0. Si yo busco el gráfico, ¿en qué punto estoy? Acá, porque x1 y x2 vale 0. Ese punto forma parte del polígono. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente la Z ahí vale 0 porque no vendí ni una sola tonelada de pintura. ¿Y el 24 este qué es? Otra vez lo mismo que dije antes. Representa la distancia que hay entre este punto y la restricción esta. Y lo mismo para las otras. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien no entiende? Digo. Bien. Tengo mi solución y ahora tengo que descubrir si esa solución es óptima o no. En la fila ZJ menos CJ aparecen términos negativos. Cuando yo estoy maximizando, esto también es medio una cosa que voy a decir de prepo y en algún momento explicaré por qué, pero por ahora no. Cuando yo estoy maximizando, bueno, otra vez. Perdonen, ¿eh? Cuando yo estoy maximizando, si en la fila ZJ menos CJ aparecen valores negativos, quiere decir que todavía no llegué a la solución óptima. Lo repito, si cuando estoy maximizando me aparecen valores negativos en la fila ZJ menos CJ, quiere decir que no llegué al máximo. Si no llegué al máximo, tengo que iterar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir iterar?
tengo que pivotear. Lo único particular es que acá el pivote no lo puedo elegir yo como hacía en el Gauss-Jordan original. Acá el propio problema me determina cuál es el pivote. Y si el pivote es menos 35 octavos, me la tengo que fumar en pipa y tengo que pivotear con un pivote que sea menos 35 octavos. En realidad menos 35 octavos no puede ser porque el negativo no puede ser, pero si es 35 octavos tendré que usar un pivote que sea vale 35 octavos. Entonces, ¿cómo determino el pivote? De la siguiente forma. Elijo cualquiera de las columnas que tiene un signo negativo en el ZJ menos CJ. ¿Por qué un negativo? Como dije antes, porque estoy maximizando. Elegido eso, fíjense que hay una columna que yo todavía no completé, que es la columna que tiene esa letra griega phi, esta. Todavía me falta completar esta columna. No completé esta columna porque esa columna se completa recién una vez que elegí la fila con la, perdón, la columna con la que voy a pivotear. Que puede ser o esta otra. Cualquiera de las dos. ¿Por qué solo estas? Porque son las que tienen signo menos y estoy maximizando. ¿Cómo completo esta fila ahora? Tomo el valor B y lo divido por el elemento que le corresponde a la fila que le corresponde y lo pongo acá. Un 4. 24 dividido 6 es 4. Si yo hubiese elegido esta otra, en lugar de hacer 24 dividido 6, debería haber hecho 24 dividido 4. Elegí esta, tengo que hacer lo mismo para todas. 6 dividido 1 es 6. 1 dividido menos 1, en realidad, como esto da un resultado negativo, ni lo considero. Por eso tiene esos guiones. Y 2 dividido 0, una vez uno me dijo, me tira error, en realidad es un valor que tiende al infinito y por lo tanto tampoco lo considero. Por lo tanto, solo voy a considerar los positivos. Y de los positivos me voy a quedar con el menor. Siempre. No importa si maximizo o si minimizo. Entonces, elijo cualquiera de las columnas que tiene un signo negativo en la fila ZJ menos CJ porque estoy maximizando. Con eso completo la columna de la razón, se llama columna de la razón, es el nombre que tiene asignado, y elijo siempre, sin importar si estoy maximizando o minimizando, el menor de los positivos. El menor de los positivos. Por eso no le di bola a este que me daba como resultado negativo. Entre la columna elegida, que era esta, y la fila elegida, que era esta, me aparece el elemento pivote, que es ese 6 que está ahí. Me guste o no me guste, con ese tengo que pivotear. ¿Se acuerdan cómo se pivoteaba? Sí. Bueno, ¿cómo se pivotea? Ahí representé de nuevo la tabla anterior para poder empezar a pivotear. Lo primero que hacías era que toda la columna la ponías bajo ese número en 0. Eso que está representado ahí entre el recuadro rojo son los valores que tengo que pivotear. ¿Está bien? Todo eso lo tengo que completar pivoteando. A ver, ¿cómo se completaba? Te escucho. A todo, no, yo porque vos sos el que se animó a hablar. ¿El resto qué dice? Dividías la Diagonal fila por el pivot. principal menos contra diagonal. Eso, ¿eh? Antes de lo de las diagonales. Dividías la fila Toda por la el fila pivot. por el pivot. No, La fila del pivot se divide toda por el pivot. Excelente. ponemos el 1. Me perdí. El ¿Alguien uno. está diciendo? Y los ceros ahí en la columna X1. Ok. Los ceros de Eran abajo. dos cosas lo primero que hacíamos. Una, dividíamos la fila del pivot por el pivot. La otra, como están diciendo por ahí, la columna del pivot se transforma en una columna canónica, se llamaba eso. Es decir, tenía un 1 en el elemento pivot y todos los demás
pasaban a ser 0. ¿Está? Eso se llamaba vector canónico. Se los presento por si no se acuerdan. Bien. Ahora podemos empezar por cualquiera, pero voy a empezar por ese que acabo de marcar en verde. ¿Se acuerdan cómo calculaba ese elemento? Miren acá abajo. A donde está el marcador. Acá. Se multiplicaba 6 por 6, Sí. menos 24 por 1 Sí. y dividido a 6, ¿no? Sí, señor. ¿Está bien? Era el elemento pivot por el producto cruzado del elemento pivot con el de la diagonal, menos la otra diagonal multiplicada también, todo eso dividido el pivot. El error más común con el que me encuentro es que se olvidan de dividir por el pivot. Y eso sucede porque en matemática siempre trataban de elegir al pivot 1 o al pivot menos 1 para poder ahorrarse la división. Entonces, uno se acostumbra tanto a hacer eso que no está mal, está bien cuando vos estás resolviendo un sistema de ecuaciones por Gauss-Jordan. El problema es que cuando estás resolviendo un problema por simplex, no podés, porque el pivote no lo podés elegir. Entonces, no se olviden de dividir por el pivot porque hay un elevadísimo porcentaje de errores en los ejercicios que resuelven por simplex que está relacionado a olvidarse de dividir por el pivot. Bueno, cuando terminan de hacer 36 menos 24 da 12, dividido 6, es 2. ¿Sí? Bien. Seguimos. Luego viene este. Esto es, si miran ahí abajo, 6 por 2, 12. 12 menos 4, 8. 8 dividido 6, 4 tercios. Yo uso fracciones. Yo les recomiendo usar fracciones y no usar decimales, porque se la van a pasar con las fracciones. Bueno, del mismo modo, y para no aburrirlos con las cuentas, porque de eso se van a encargar ustedes, ahí van apareciendo todos los pivoteos que estoy haciendo. ¿Está bien? Ahí están todos los pivoteos. Lo único que acaba de pasar es que ya estaban todos calculados de antes. ¿Cómo sigo? ¿Alguno se acuerda? Lo que tengo que hacer ahora es exactamente lo mismo que ya hice. Escucho. Las X con los valores 1. Sí, señor. Por lo tanto, ahora, ahí tengo a X1. ¿Por qué? Porque la columna canónica es esta. ¿Estamos? Sí. Las otras, Sí, sí. X4, X5 y X6. Les voy a mostrar algo interesante, y es que, ¿ven la tabla anterior? Esta que está acá en naranja es la tabla anterior. ¿Sí? Fíjense quién estaba acá en la tabla anterior. X3. Y fíjense quién está ahora. X1. Fíjense el pivote. El pivote está en la columna de X1 y en la fila de X3. Eso quiere decir que cuando yo elijo el pivote, yo ya sé en mi próxima tabla qué variable voy a cambiar. Es más, se suele decir, te los muestro en la anterior, que la columna que elijo indica qué variable entra al problema. Y la fila que determino indica qué variable sale del problema. ¿Estamos? Si no se acuerdan de esto, nadie muere. Quédense tranquilos, porque fíjense que yo no lo había dicho antes y el problema se puede resolver igual, siguiendo los pasos. ¿Y ahora qué hacía? Moto. ¿Y ahora qué hacía? Poníamos los valores en C. ¿Por qué en 0? Ah, en C. En C. Ahí están los valores en C. ¿Está bien? Fíjense que ahora ya apareció ese 5 del que les hablaba antes. ¿Está bien? Al que me había preguntado. Y ahora lo mismo. Completo la ZJ. ¿Está bien? $5 por 4, 20, más 0 por 2, más 0 por 5, más 0 por 2. O sea que acá es 20.
Bueno, y así se completó toda la fila. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, Darío, me perdí con el 5, ¿Qué 5? el que está arriba en la C. Este, Eh, porque acá en la columna C van los coeficientes de la función objetivo. Esta Z es la función objetivo. Perfecto, listo, ya El está. coeficiente de la función objetivo que le corresponde a esta variable. Perfecto, ¿Está bien? listo. Ok. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto vale la Z ahora? 20. Bien. ¿Cuánto vale X1? 4. Bien. ¿Cuánto vale X2? 0. Bien. ¿X3? 0. 0. 0. Bien. ¿Por qué X2 y X3 vale 0? Porque no están. No están. X4 vale 2, X5 vale 5, X6 vale 2. Ahora vamos a ver qué significa todo esto, que parece un montón de delirio. Bueno, nuevamente fíjense que 5 menos 5 es igual a 0. Este me da negativo, positivo y 3 ceros. Como todavía hay un negativo, quiere decir que este resultado tampoco es óptimo. Pero acá hay un par de cosas interesantes para ver. Primero, esta Z es mayor que la de antes. ¿Se acuerda que antes teníamos que Z era 0 y ahora Z es 20? Eso significa que estamos haciendo crecer la Z. Vamos bien. Cuando yo estoy maximizando, cada Z que voy obteniendo en cada una de las iteraciones tiene que ser mayor que la anterior. Mayor o por lo menos igual. Si no es mayor o igual, hice algo mal. Porque si yo quiero maximizar, el simplex me lleva a una solución cada vez mejor, siempre. Si me lleva a una solución menor, hice algo mal sin ningún lugar a dudas. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. esto es así. Y lo otro, que es importante prestar atención, es que fíjense que en la fila ZJ menos CJ me aparece un 0. ¿En qué lugares? A ver si alguno se aviva. ¿En ¿En dónde dijo, X1? profe? En X1. Sí, pero dije, en la fila ZJ menos CJ aparece un 0. ¿En qué lugares? ¿En qué columnas aparece un 0? Ah, la de pivote. Están los canónicos. En las columnas donde están los vectores canónicos, como bien dijo alguien por ahí, o sea, en las columnas que corresponden a la matriz identidad, o sea, en las columnas que corresponden a las variables básicas de cada una de las soluciones del problema. En estas. Esto quiere decir que si en la columna de X1 y en la columna de X4 y en la columna de X5 y en la columna de X6 me aparecía algo distinto de 0, algo había hecho mal. ¿Estamos? Sí. ¿Pueden aparecer más ceros? Sí, puede, pero nunca menos. Es decir, el menos 2/3 y el 5/6 podrían haber sido 0, pero lo que no podría haber pasado es que los 4 ceros hubiesen sido otras cosas, otros valores. ¿Qué hago ahora? Continúo, estimados. Tengo un negativo, por lo tanto, como tengo un negativo, ahora no me queda más remedio que elegir esa columna. ¿Estamos? Cuando elijo esa columna, vuelvo a completar mi columna de la razón. Hago 4 dividido 2/3, eso da 6. Hago 2 dividido 4/3, eso da 1. Hago 5 dividido 5/3, eso da 3. Hago 2 dividido 1, eso da 2. De todas esas, me quedo con el menor de los positivos. Por lo tanto, mi próximo pivote es ese estimadísimo 4/3. Me guste o no me guste, mi pivote es 4/3.
Ahí tengo el resumen de lo que vengo haciendo hasta ahora. Z vale 20, los valores de x1, x2, x3, x4, x5 y x6. ¿Y qué representa eso en el gráfico? Fíjense que ¿a dónde fui? Fui a una mejor solución. El simplex, yo estaba parado acá y de acá me trajo acá. Fíjense que me trajo al punto donde x1 vale 4 y x2 vale 0. ¿Estamos? Siempre el simplex me va llevando por los vértices del problema. Eso es así. Siempre me lleva por los vértices del problema. Esto significa que, como yo estaba parado acá, en el 0, 0, ¿se acuerdan que la solución anterior era el 0, 0? Como yo estaba en el 0, 0, o venía a este punto, o venía a este punto. No podría haber ido a otro lado, porque me va llevando a través de los vértices sin saltearme por ninguno. Es decir, va caminando por los segmentos del polígono de solución sin saltearse ninguno. Entonces, como yo estaba de nuevo antes parado en esta posición, en el origen de coordenadas, en el 0, 0, el simplex me trajo acá. Pero me podría haber traído a este de acá arriba. ¿Alguien se anima a decir qué debería haber pasado para que en lugar, o qué debería haber hecho para que en lugar de traerme a este punto me hubiese traído a este otro punto? Si elegía la otra columna negativa. Sí, señor. Claro, Si eso. yo elegía la x2 en lugar de la x1, acá, resulta que la que entraba era x2. Por lo tanto, acá, en lugar de aparecer x1, habría aparecido x3, x2. Por lo tanto, x1 habría sido 0, x2 habría sido 2, y entonces ahí habría aparecido x2. Genial. Bien, sigo. Esto después se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes de esa manera para que lo vean. Así no me creen nada. Bueno, resulta que ahora, como... Déjenme volver un paso para atrás. Ahí quiero ir. Resulta que ahora, con lo que les conté antes, ¿sí? Eso de que... A ver, esperen. Acá. ¿Se acuerdan que vimos que como mi pivote era 4 tercios, porque había elegido esta columna, ¿sí? Y había resultado esta fila, en mi próxima iteración va a entrar x2 y va a salir x4. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos antes. Que en realidad habíamos visto había resultado para x1 y x3. ¿Por qué es interesante eso? Porque eso me lleva a que yo ya sé de antemano que acá va a estar x2 y que la que no va a estar más es x4. Y entonces, como las 4 variables básicas de mi problema ahora ya sé cuáles son, yo no tengo que hacer el trabajo de pivotear esas 4 columnas, porque yo ya sé de antemano que esas 4 columnas van a resultar en la matriz identidad. ¿Se entendió? Sí. Ojo, si lo pivotean, tienen que llegar a esto. No es que no se puede pivotear, es que vas a pivotear al cohete, porque vos ya sabés de antemano que te va a pasar eso. Bueno, y luego la fila del pivote, que obviamente se divide por el pivote. Entonces fíjense que en realidad tengo muy poquitos valores para pivotear. Al principio tenía más, pero ahora tengo un montón menos para pivotear. Bueno, listo, me pongo a pivotear nuevamente y ahí dejo en rojo todos los valores completos. Solo porque pivotear todo de vuelta es un ejercicio que les voy a dejar a ustedes para que practiquen. No es mi idea mostrarles cómo se pivotea en el método. Fíjense ahora que mi Z es 21. Todo esto después lo pueden resolver ustedes para ver que esto es real. Mi Z es 21. Tengo 4 ceros, que son exactamente las variables básicas del problema. No tengo más negativos, o sea que estoy en mi óptima, porque no hay más negativos, estoy en el valor máximo. Y fíjense que la Z da 21, que es lo mismo que había dado en el método gráfico. ¿Y cuánto vale x1?
¿Y cuánto vale x2? Obviamente, la solución óptima a la que acabo de llegar es exactamente la misma que la solución óptima a la que habíamos arribado por el método gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Hay algo que no se haya entendido? Bien. Si se entendió todo, en este momento termina la teoría por el día de hoy, lo que significa que voy a cortar el video